Este. Ahí está live. ¿Cómo se hace esto? Hola, ahí me están viendo algunas personas. Estoy tratando de conectarlo a Instagram también, entonces, un momento. Soy muy mala con tecnología, nunca recuerdo cómo hago las cosas. A ver, no, este no es. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No, ese no es. En todo caso, cállate, cállate. Cancelar. No entiendo por qué no recuerdo. Creo que es acá video. No, sí, video, ahí está. No, video, este no es. Acá debería preguntarme. Sigo poniendo la de mi amigo que se está riendo. Ay, ¿por qué no recuerdo? No puede ser. ¿Alguien me quiere mandar un mensaje, decirme cómo voy en vivo en Instagram? ¿Dónde está? Este no es. O lo ponemos en IGTV. Aquí debe ser, aquí. Story. Story. Acá está, lo encontré. Ay, qué tonta que soy. Ya creo que ahí se me ve. Go live. Ya, ahora sí. ¿Cuántas personas hay? 27. No sé cómo me ven, yo me veo súper mal. Pero bueno, no importa cómo me veo, lo que importa es lo que voy a decir, ¿verdad? Así que si me pueden escuchar, eso está bien. ¿Dónde está el chat? Ahí está, entonces sí, para que me estén saludando. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí me están escuchando los que están presentes? Pueden poner en el chat sí, para estar segura de que me escuchan cuando hablo. Hola Carlita, está en Instagram. Mi amiga Carla. Este no. Ya. Bueno, me olvidé traer mi vaso de agua, pero bueno, no importa. Ya, sí me escuchan, ok. Bueno, como saben, anuncié que iba a hacer este evento, lo llamo evento porque Facebook lo llama evento, pero en realidad para mí es cualquier otro video como los que a veces trato de poner en mis redes sociales. Pero en este video, que había decidido hacer un video para como corto de, no sé, 10 minutos, lo había grabado sobre la beca Faculty for the Future, pero luego me di cuenta que tal vez era más beneficioso hacer un en vivo y poder contarles mi experiencia, y si me quieren hacer preguntas, poder leer sus preguntas en el chat. Pero, y por eso lo puse como evento para que puedan las personas tener un recordatorio de que iba a pasar en este momento. Y en Instagram nunca anuncié nada, pero de todas maneras me estoy conectando al Instagram por si las personas me ven por ahí. Pues quiero decir que voy a hablar, al inicio un poco general sobre becas y cómo sé cuándo necesito una beca y al menos los consejos generales que yo puedo dar para postular a becas. Y al final voy a hablar específicamente de Faculty for the Future, que es la beca que anuncié en el evento que hice en Facebook. Entonces, sí hay muchas personas, eso me alegra mucho.
Incluso había visto, no sé si todos leen la descripción del evento, pero ahí decía que es para mujeres en ciencia, pero también habían algunos varones, o al menos tienen nombre de varón, por lo que me parece a mí, pero por eso voy a hablar de manera general al inicio sobre las becas. Ah, no le avisé a mi papá, siempre él me quiere ver. ¿Dónde está? ¿Cómo le puedo mandar un mensaje? Creo que no puedo. De acá, a ver, sí, creo que aquí le voy a mandar. Perdón. Ya le dije, a ver si se conecta. Bueno, entonces como les digo, primero creo que quería empezar contándoles cómo uno puede saber si necesita una beca o no. Al decir beca me refiero si necesitas una fuente de financiamiento para tus estudios de posgrado. De acá estamos hablando siempre de carreras de STEM. Eh, en posgrado puede ser la maestría o el doctorado. Y bueno, ahí siempre te va a tocar al inicio saber si al programa que tú estás postulando, si ellos tienen financiamiento para ti o no. Por lo general creo que estamos hablando de postular al extranjero. Me imagino, bueno, yo soy peruana y yo estoy en los Estados Unidos y más o menos esa es la situación que yo voy a presentar, ¿no? Que tal vez las personas quieren hacer un posgrado en los Estados Unidos, porque bueno, es ahí donde yo he estudiado ya por 6 años y es de donde yo conozco mejor cómo funciona la situación o cómo se pagan los estudios en los Estados Unidos, en universidades en los Estados Unidos. Entonces, bueno, para maestrías, no voy a hablar mucho de maestrías en sí, más me voy a enfocar al doctorado, pero para maestrías en general en los Estados Unidos es súper raro que uno encuentre una beca para pagar los estudios. Los programas duran probablemente 2 años, creo que 2 años o un año y medio. Y eh, cuando tú postulas, ahí deberías preguntar, ¿no? Si hay financiamiento o no para las maestrías, pero es bien raro que haya. La manera en cómo se financian los posgrados en los Estados Unidos es por un contrato de jefe de práctica. Y entonces esos puestos de jefe de práctica es raro que se los den a los estudiantes de maestría. Por lo general los dejan mucho para los estudiantes de doctorado. Entonces por eso es que es difícil estudiar una maestría pagada o financiada en los Estados Unidos. Pero bueno, y para doctorados, pues sí es más común, como les digo, que las personas financien sus estudios a través de un contrato como jefe de práctica. Eso es lo más común que hacen los estudiantes tanto nacionales, que son de los Estados Unidos, y muchos estudiantes internacionales también. Pero hay un detalle cuando tú eres estudiante internacional, que es que eh, siempre nos cobran una pensión adicional que se llama Non-Resident Tuition, o sea, pensiones para personas que no son residentes de los Estados Unidos. Y entonces eso hace que el costo de los estudios de posgrado, de doctorado en los Estados Unidos sea más caro para un internacional que para un nacional. Y a veces los contratos de jefe de práctica no te cubren esa pensión internacional o esa pensión de no residente. Entonces ahí entra el problema en muchos programas de doctorado, porque los profesores, cuando uno está contactándose con ellos, los están conociendo y estás como averiguando para postular a ese programa y tú preguntas, ¿no? Si hay financiamiento o no. A veces van a decirte que hay financiamiento, pero no para la parte de la pensión de no residente. Entonces ahí entra el detalle que ese es el caso en el que tienes que conseguir una beca o tienes que conseguir la manera de financiar esa pensión de no residente. Y obviamente, pues los precios pueden ser muy elevados, no sé, 3,000, 4,000 dólares por semestre. Depende mucho de la universidad, pero más o menos ese podría ser algo como lo que cuesta tal vez. Entonces, en un año, no sé, pueden ser 15,000 dólares para financiar esa pensión de no residente. Y ahí entra en que el caso en el que uno debe buscar una beca para poder financiar al menos esa parte de la pensión. Eh, en el mejor de los casos, hay programas que sí ofrecen financiamiento completo con el contrato de jefe de práctica.
e incluso eso te cubre la pensión de no residente. Pero esos casos tan bonitos creo que no son los más comunes. Lo más comunes, tal vez sí en universidades de mucha categoría donde entran muchísimos fondos para investigación, entonces los programas o los departamentos o en sí los mismos profesores, los principal investigators, tienen dinero para cubrir los gastos completos de su nuevo estudiante. Pero entonces, ahora eh, quería mencionar, aparte de eso, de ser un caso como que tú necesitas una beca, si no, no puedes estudiar, porque los profesores incluso te van a decir, yo quiero que estudies, quiero que seas mi estudiante, apoyo tu postulación, cuando se discutan los nuevos estudiantes, yo voy a decir que yo te apoyo, que yo quiero que tú seas parte de mi laboratorio. Eh, pero tú tienes que conseguir esa parte del dinero que no tenemos. Y si no la consigues, pues no puedes estudiar acá. Por más que la universidad te acepte, pues no podrías estudiar porque no hay cómo pagar esa parte de la pensión. Eh, Eso por un lado, ¿no? Que es cuando tú realmente necesitas una beca. Luego, otra, yo quería hablar de en sí la ventaja también de tener una beca es que cuando tú tienes una beca eres un estudiante mucho más independiente porque tu financiamiento pues tú lo has conseguido y está viniendo tal vez de una fuente externa, no está viniendo de la universidad. Entonces a veces estar en esa situación te da más independencia de, por ejemplo, escoger tu tema de investigación o escoger el lugar donde tú vas a hacer tu investigación y cosas así, ¿no? Y tal vez tu asesor no tiene, no sé, como que no te ordena específicamente todo lo que tienes que hacer porque pues esa persona, el asesor, no te está pagando realmente. Y por ese lado a mí me gusta la beca porque siento que me ha dejado ser bastante independiente y tomar al final mi decisión siempre, la decisión final siempre es mía, porque bueno, puedo siempre decir es que es mi dinero y punto, cosas así. Luego, el hecho de tener una beca, sobre todo depende de la cantidad de la cual es tu beca y cuánto cubre de tus estudios. Puede ser que tú nunca tengas que ser jefe de práctica para pagar tus estudios. Entonces te da bastante tiempo extra o puedes tener dedicación completa a tus estudios y a tu investigación porque no tienes que ser jefe de práctica, no tienes que estar enseñando. Por lo general, como les digo, los estudiantes pagan sus estudios siendo jefe de práctica, entonces tienen que dividir su tiempo entre estudiar, hacer la investigación y ser profesores, porque los jefes de práctica son profesores y les quita bastante tiempo para la investigación. Ahora, sí es buena la experiencia de ser jefe de práctica porque tú pues enseñas y aprendes más sobre esa otra parte de ser profesional o de ser un académico sí, en carreras de STEM, pero esa experiencia tú de todas maneras la vas a tener porque es obligatorio que al menos por 2 semestres, depende del programa, me imagino que varía. En mi universidad es que al menos por 2 semestres yo tengo que enseñar sí o sí, o sea, no hay opción, ese es un requisito para mí. Entonces la experiencia de enseñar de todas maneras la voy a tener aunque tenga mi beca y no tenga que enseñar todo el tiempo. Ah, y por último, la última ventaja para mí de tener una beca de poder ganar una beca es que obviamente se ve muy bien en tu currículum. Cuando tú en tu currículum listas todos los fondos que has obtenido, tanto para pagar tus estudios o bueno, fondos de investigación, pues todo eso siempre le da un adicional a tu currículum, ¿no? Que tú demuestras que eres una persona que puede conseguir financiamiento y eso siempre va a ser como algo más, como que se ve muy bien en tu currículum. Bueno, entonces esa era como mi introducción. Ahora hablando específicamente de mi historia, cómo fue, porque bueno, quería contarles un poco sobre eso. Es que yo postulé al doctorado a fines del año 2017 y yo postulé a 4 universidades. De esas 4 universidades, como que 2 me decían que sí había financiamiento y 2 me decían que no había financiamiento, que yo iba a tener que conseguir una beca si quería estudiar ahí. Y de esos 4 programas, los 2 que me decían que no había financiamiento eran los que a mí más me gustaban.
Entonces, bueno, yo dije, definitivamente tengo que buscar una beca, pues ojalá la consiga. Entonces, bueno, hice la postulación a los programas y encontré esta beca Faculty for the Future y decidí postular a esta beca. Eh, y por mucha suerte y realmente porque, no sé, a veces las oportunidades son como tú realmente sí encajas en el perfil. No, no siempre va a ser así, pero también eso es algo que me pasó, que mi perfil encajaba muy bien con lo que pedían en la beca. Entonces todo eso me ayudó a poder ganar la beca. Y una vez que yo pude conseguir la beca, pude simplemente elegir a dónde yo quería ir a estudiar. Porque bueno, de esos 4 programas que postulé, 3 me aceptaron. Uno que me ofrecía todo el financiamiento, incluso más de lo que yo ahorita puedo tener de salario, o sea, era una muy buena oferta, pero no era el programa que era como de mis favoritos. Y los otros 2 programas que también me aceptaron, pues me dijeron, si no tienes beca, no puedes venir. Y cuando yo gané la beca fue que escogí el programa que más me gustaba y bueno, es donde estoy ahora, que es el programa de doctorado de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California, Santa Cruz. Estoy empezando mi 4 año. Y es así como tuve la libertad de venir a estudiar donde yo quería. Y rechacé esa oferta que era muy buena de la otra universidad, pero yo creo que donde estoy realmente hago la investigación que a mí más me gusta. Entonces, balanceando, creo que estoy mejor aquí, aunque no es que los otros programas no eran buenos, también eran súper buenos, pero gracias a tener la beca, como les digo, tuve esa libertad y la independencia de decidir al final a dónde terminar por estudiar mi doctorado. Entonces, bueno, ay, me duele mi brazo. ¿Me ha preguntado algo? Bueno, no, no hay preguntas, no hay preguntas. Ya. Esa es como la primera parte introductoria. Ahora, la segunda parte de la cual quería hablar es, es como mis consejos generales para postular a una beca. Y creo que estos consejos se puede aplicar para distintos tipos de becas o oportunidades. Eh, Incluso no importa si eres mujer o varón, lo que donde quieras postular, creo que estos consejos, esta lista que puedo hacer, pues sirve para de manera general postular a una fuente de financiamiento, digámoslo así. Y es que primero, esto siempre me encanta mencionarlo, es que, pues bueno, uno encuentra el recurso, por lo general en estos tiempos es una página web, ¿verdad? Donde te listan todo de qué se trata esta oportunidad, esta beca, y te ponen ahí requisitos, te ponen preguntas que la gente siempre hace, te ponen a veces listas de recursos, te explican quiénes son los que están ofreciendo la oportunidad. Entonces, para mí el primer punto es que cuando tú encuentras un recurso que te interesa, te llama la atención y piensas que puedes tú postular, tienes que tomarte el tiempo de leer todo lo que esté en esa página web. Absolutamente todo. Todos los links y ventanas que puedas abrir, léelos, diría yo. O sea, eso para mí es básico, que uno realmente lea toda la información que se encuentra en esa página web. Creo que a veces ese es un paso que muchas personas se saltan, o no sé si es porque lo leen y no ponen atención o porque simplemente no lo leen. Pero a veces hay detalles que sí ayuda al final en tu postulación. Entonces el hecho de que tú te leas toda la información, yo creo que así es crucial para que prepares una buena postulación. Eh, bueno, ese es mi primer consejo. Después, una vez que tú has leído todo, obviamente yo luego me centro en los criterios de elegibilidad, porque yo quiero saber si yo puedo ser aceptada o no para esa oportunidad, ¿no? De hecho, en la primera lectura, pues yo me centro mucho en los criterios de elegibilidad, porque si ya de entrada veo que no cumplo un requisito, no tiene sentido seguir leyendo todo. A menos que piense que tal vez este año o en esta convocatoria no cumplo todo, pero quiero seguir leyendo porque de repente me preparo mejor y el siguiente año pues sí ya cumplo todo. Entonces en ese caso pues continúo leyendo yo todo. Pero una vez bueno, que ya has revisado todo, te debes centrar en los criterios de elegibilidad para estar seguro que tú sí cumples todos los requisitos y también
este, revisar qué documentos te piden para la postulación y ver si tú vas a ser capaz de conseguir todos los documentos o que tú cuentas con todos esos documentos. La otra parte, bueno, ese sería el consejo número 2, como estar seguro de que tú eres elegible y puedes preparar tu postulación para esa oportunidad. Luego, una tercera cosa en la que se deben fijar, que es bastante obvia, es la fecha límite para postular a esa oportunidad. ¿No? Porque sí me ha pasado, a veces he encontrado algo que ya se venció o que termina, no sé, al día siguiente. Entonces, si no tienes tiempo suficiente para preparar una buena postulación, pues no tiene mucho sentido que siquiera, no sé, trates de hacerlo porque no vas a hacer una buena postulación. Entonces, encontrar la fecha límite y estar seguro de que tú vas a poder completar tu postulación para esa fecha. Luego, otra cosa que me gusta ubicar es el correo de contacto de la organización o de una persona de contacto a quien si más adelante tienes preguntas, tú le puedes escribir y hacer tus preguntas. Entonces siempre me gusta ubicar el correo de contacto y como lo copio y lo pego y lo guardo en un lugar, en algún archivo. Bueno, después de haber hecho todos esos pasos, pues como les dije, ya debes tú saber si vas a postular, si puedes postular o no en esta convocatoria que está abierta. Entonces, una vez que yo tomo la decisión, digo ya sí postulo, lo que hago es lo siguiente, siempre me centro en, puede ser una de estas dos cosas o las dos cosas, dependiendo de lo que me pida la convocatoria, pero son una propuesta de investigación o un personal statement. Si la propuesta incluye las dos cosas, pues me centro en primer lugar en esos dos ensayos que tengo que escribir. A veces, si no es para una investigación, pues tal vez me piden solo el personal statement, entonces me centro en el personal statement. Yo primero me aseguro de poder escribir esos ensayos, porque sé que eso es la parte más fuerte probablemente de mi postulación. Entonces, eso es lo que yo primero le dedico tiempo y le dedico trabajo. Otra razón por la cual yo hago primero eso es porque luego se los mando a personas que puedan revisarlo, que me puedan ayudar a corregirlo o a mejorarlo. Entonces, mientras más temprano hagas esos ensayos, pues vas a tener más tiempo de seguir editándolos o que las personas te ayuden a revisarlo y tener al final un producto más fuerte, mejor elaborado. Bueno, una vez que he escrito esas cosas, sigo con lo demás que me toca llenar para la postulación, ¿no? A veces uno tiene que llenar muchos formatos, datos personales, no sé, tu situación económica o tu historia de vida o prácticamente a veces llenar tu currículum en una página web, ¿no? Entonces me pongo a hacer todas esas cosas seguidamente y también trato de hacerlo con anticipación porque a veces hay detalles, como les digo, que si uno no ha leído todo muy bien desde el inicio, te puedes encontrar con algún proceso que tienes que hacer que te va a demorar un poco más. No lo sé, te pueden pedir tu registro de notas traducido a el idioma inglés. Entonces, tú tal vez no lo tienes, vas a tener que traducirlo, una traducción oficial, entonces te va a demorar, no sé, una semana en que te hagan ese papel. O si lo tienes que pedir de tu universidad, de repente te van a demorar 2 semanas en dártelo. Por eso es bueno que veas todos esos detalles y los documentos que necesitas para que ya vayas llenando, vayas consiguiendo los documentos y que no vaya a llegar la fecha límite y te vaya a faltar un papel o te vaya a faltar llenar algún campo del formato. Entonces, eso es lo siguiente que yo hago. Y bueno, las cartas de recomendación. Creo que las cartas de recomendación iban antes de esto que acabo de decir, pero me equivoqué en mi lista. Las cartas de recomendación es lo que yo haría después de escribir los ensayos. Primero porque una vez que he escrito los ensayos, pues ya sé que de hecho sí o sí voy a postular, porque ya le he puesto trabajo en eso. Entonces, segundo, conseguir las cartas de recomendación. Para eso, obviamente, uno ya sabe más o menos la lista de personas que podrían escribir una carta para ti. Y lo que yo trato de hacer es avisarles con bastante tiempo de anticipación, al menos 2 semanas. Si es que puedo, yo lo hago un mes antes, les aviso a las personas que escriban la carta para mí
Y también me gusta enviarles mi currículum y me gusta enviarles el ensayo que yo he escrito, él o los ensayos que yo he escrito, porque así les puedo decir como que esto es más o menos la postulación que estoy preparando. A veces les digo, es un borrador, no está terminado, pero esto es lo que estoy escribiendo. De repente puede centrarse en hablar de esta parte sobre mí o hablar de esta investigación que nosotros hemos colaborado. Como que tal vez trato de dar alguna información para que puedan escribir buenas cartas de recomendación también para mí, o al menos que el enfoque sea parecido a lo que yo estoy enfocando en mi postulación. Y así como que todo está más mejor organizado. Y también les digo que la fecha límite para la carta es tal día y que les voy a mandar recordatorios, no sé, 2 semanas antes y otro recordatorio, no sé, una semana antes o 3 días antes, cosas así. Entonces, pues siempre tengo que marcar en mi calendario como que cuándo tengo que mandar los recordatorios y eso. Y obviamente esperar la confirmación de las personas que te digan sí, sí te escribo una carta, o algunos tal vez te van a decir no, no puedo, entonces buscar otra persona. Pero eso es algo que hay que hacer con anticipación, buscar quienes te van a recomendar. Y bueno, después lo que había dicho, llenar todo lo demás, conseguir todos los papeles. Y otro consejo sería no esperar, definitivamente no esperar hasta el último día de la convocatoria para mandar la postulación. Porque como todo pasa en línea, ahora todo es por internet, ¿verdad? En diferentes websites. Todo el mundo a veces espera el último día. Y cuando tú esperas el último día, última hora, a veces ¿cómo se llama? El servidor falla, o sea, la página web colapsa. Y puede pasar, yo he tenido amigos, a mí nunca me ha pasado porque trato de ser cuidadosa con eso, pero he tenido amigos que por esperar el último momento el website colapsó y no pudieron mandar su postulación, o estuvieron como que por mucho estrés esas últimas horas porque a veces la página funcionaba, luego no funcionaba, se quedaba colgada, no cargaban los documentos. Entonces creo que es poco estratégico esperar al último momento, porque como hay más personas tratando de someter la postulación el último día, a las últimas horas, puede ser que colapse el servidor y no puedas mandar tu postulación. Entonces mi consejo es no esperar hasta el último momento y hacerlo antes que la página esté sobrecargada. Y mi consejo final es que guardes una copia de todo lo que tú estás sometiendo en tu postulación. ¿No? A veces como es todo formato en línea, uno no se preocupa en como tener un registro de lo que estás escribiendo, de lo que has dicho, de los documentos que estás mandando, pero yo creo que sí es bueno quedarte siempre con una copia de lo que tú has metido en tu postulación. Y sí, esos son mis consejos generales para postular. No sé si alguien tiene preguntas. Todos me saludan. Hola, 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 hola. Instagram. Me estoy quedando sin voz. Creo que tengo que ir a traer un vaso con agua. Ya, a ver, ahorita regreso. Pero de aquí pasamos a la parte de Faculty for the Future. Y espero como que terminarlo como en una hora. Ya vengo. Ya. En Facebook me hicieron una pregunta. ¿Debes tener experiencia enseñando? Pues siempre depende de las oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo que te están pidiendo? En Faculty for the Future ahorita les voy a contar que sí tienes que tener experiencia enseñando. Entonces, bueno, pasamos a la parte de Faculty for the Future. Primero quería, si es que no sé, tal vez no todos se han dado el tiempo de entrar a la página que les dejé, que era la página de la beca. Pues Faculty for the Future es una beca dada por una fundación que se llama Schlumberger, que esa fundación es de una empresa que empezó en París, pero ahora es como una transnacional, está en muchos países. Y la empresa Schlumberger tiene la fundación Schlumberger y ellos son los que desde el año 2004 empezaron con la beca Faculty for the Future con el objetivo de
apoyar a mujeres de países en desarrollo que querían hacer una carrera una carrera en la ciencia, ¿no? En carreras de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y con la finalidad de que en estos países en desarrollo se pueda acortar esta brecha de género, ¿no? Entre varones y mujeres que se dedican a la ciencia, que por lo general siempre es como las mujeres van por debajo en el porcentaje de personas que se dedican a la ciencia. Entonces, con esos objetivos, Schlumberger inició esta beca que se llama Faculty for the Future, y la convocatoria ocurre una vez cada año, más o menos entre septiembre y noviembre. Las personas que pueden postular pues son mujeres de países en desarrollo que quieren hacer o están haciendo un doctorado o están trabajando como postdoctorandos en las mejores universidades del mundo. Luego, pues sí, es una beca bastante competitiva, más o menos al año. Las estadísticas que tienen ellos en la página web, yo creo que más o menos son como 600 a 700 personas que postulan cada año, y ellos han dado, al menos en los años que yo he estado y he visto, entre 30 a 40 becas nuevas, o sea, 30 a 40 mujeres nuevas han podido recibir una beca cada año. Entonces, imagínense, es bastante competitiva, porque de como 600 personas que postulan, solamente 30 agarran una vacante. Y la cantidad máxima que ellos pueden financiar es $50,000 al año para los estudios de doctorado, o $40,000 al año para el trabajo de postdoctorado. No siempre te dan el tope, que sería esas cantidades. Uno presenta un presupuesto y ellos evalúan y a veces te dan un poco menos. Uno puede, una vez que en un año te dieron la beca, tú puedes volver a postular para una renovación el año siguiente, y así por varios años consecutivos hasta que tú termines tus estudios de doctorado o tu programa de postdoctorado en el que estás. Pero eso vamos a hablar un poco más después. En mi caso, a mí, por ejemplo, me ha dado Faculty for the Future, me ha dado financiamiento ya 4 años. Ahora mismo empieza mi 4.º año, entonces yo estoy segura que ya cubro todos mis gastos para este 4.º año, porque ya gané la beca este año también, y entonces el dinero ya llegó a mi universidad, y entonces ya todo está arreglado para mi 4.º año. Yo todavía estoy pensando si voy a volver a postular o no, porque es bien difícil que te den financiamiento para un 5.º año. Entonces yo no sé si voy a pedir más dinero. Pero en teoría, ya este último, bueno, mi 5.º año, y si me demoro más, pues yo debería ser posible que mi universidad, con contrato de jefe de práctica, yo pueda pagar lo que falta de mis estudios. Entonces, ya, vamos a pasar a los criterios de elegibilidad de Faculty for the Future, pero quiero leer las preguntas que me han puesto por aquí. En cuanto a la carta de recomendación, ya, a ver esa pregunta. Voy a contestar las dos preguntas que hay que no son sobre Faculty for the Future, que son más generales, porque es del tema anterior. Pero una es, en cuanto a cartas de recomendación, ¿qué es lo más recomendable? Que sea un profesor, profesional o investigador. Lo más recomendable de quien escriba tu carta de recomendación es alguien que realmente haya trabajado contigo y te conozca. Y como estamos hablando del mundo académico, pues puede ser un profesor tuyo que has tenido en la universidad, puede ser si has sido parte de un laboratorio o de un instituto de investigación, puede ser alguien que ha sido tu empleador o que ha sido tu supervisor del proyecto, tu asesor de tesis del pregrado. Si has tenido un trabajo que sea también en la academia, por ejemplo, yo había trabajado como jefe de práctica en Perú, podía haber pedido tal vez a uno de mis compañeros de trabajo, profesores más avanzados. Puede ser cualquiera de esas personas, pero siempre sí es bueno que sea alguien que te conozca, ¿no? que pueda hablar algo de ti. Y por eso a veces, si es que no es una persona tan cercana, por eso mandarle tu currículum,
poder, no sé, entablar una conversación con esta persona, contarle más de ti, tus intereses, para que pueda escribir una recomendación sobre ti. Es bueno. Y la otra que me recomiendan, perdón, la otra cosa que me está preguntando es, ¿tienes alguna recomendación para buscar programas de doctorado? ¿Qué nos recomiendas para poder contactar con los investigadores? Um, pues lo que yo siempre recomiendo de cómo buscar un programa de posgrado en general es que tú tienes que leer bastante artículos científicos del tema que a ti te gusta, porque leyendo los artículos científicos tú vas a encontrar quiénes son los investigadores que están haciendo ese tipo de investigación que a ti te gusta, no vas a ver el nombre de los autores y entre esos nombres, pues lo que yo hago es googlearlos, ¿no? Pongo sus nombres en Google y trato de encontrar sus páginas web, porque muchos investigadores tienen sus páginas web. Entonces, al encontrar sus páginas web, tú te puedes ver si ellos son profesores en alguna universidad, si tienen un laboratorio, y ahí mismo ellos dicen si reciben estudiantes, si reciben, qué tipo de estudiantes quieren, maestría, doctorado, etcétera. Entonces, esa es la manera como la que yo siempre he aplicado para buscar los programas. Primero, encontrando quiénes son las personas que hacen la investigación que a mí me gusta, buscando sus perfiles en internet, buscando sus páginas web y luego viendo cuál es su conexión con qué universidad y de eso encontrar los programas, ¿no? De doctorado, maestría en esas universidades donde ellos están. Y así después directamente ya les mandas un email, les dices tus intereses, les cuentas, no sé, qué has leído sobre ellos, por qué te gustan sus investigaciones. Por eso lo primero clave es leer sobre las investigaciones de estas personas. Y sí, creo que si tú tienes todo ese conocimiento, puedes escribir un buen email que demuestre que tú realmente estás interesada en esa línea de investigación, que conoces el trabajo de esa persona y los profesores se van a dar cuenta, ¿no? En base a lo que tú escribes. Pero para eso tienes que haber leído sus investigaciones, su página web y así pueden ellos ubicar si este estudiante realmente sí conoce o realmente está interesado en esto porque pues ha leído toda mi página web o ha leído al menos alguno de mis estudios y si específicamente mencionas algo de alguno de sus estudios pues eso también sería bueno. Esas han sido las dos preguntas extra. Y ahora sí, hablamos de Faculty for the Future. Bueno, la elegibilidad. Primero, que les decía que es, obviamente lo primero que tenemos que saber es si somos elegibles o no para la beca. Esto yo lo he copiado en mi cuaderno de la página web. Pero son, a ver, 5, 6, son 7 criterios que ellos listan en la página web. Primero, ser ciudadana. Bueno, obviamente ya dijimos que solamente para mujeres, ¿verdad? Primero, ser ciudadana de un país en desarrollo. No puedes tener doble ciudadanía o mientras estés recibiendo la beca no puedes cambiarte de ciudadanía porque te cancelan el financiamiento. Ahora, este es el primer detalle que a veces es difícil de saber con exactitud porque ellos explican en su página web cómo eligen cuál es su listado de países en desarrollo. En el mundo, la primera región en el mundo que la mayoría de países va a estar en esa lista de países en desarrollo está en África. La segunda región viene a ser Latinoamérica, sí, un poco de Centroamérica, pero más que todo Sudamérica. Pero pues siempre, yo creo que siempre dan más opción a países africanos. Por lo general, yo he visto un poco más personas que vienen de esa parte del mundo que latinas, pero sí he visto también latinas. Entonces, ellos mencionan que para los países en desarrollo utilizan varios índices mundiales, sobre todo índices de las Naciones Unidas, índices de desarrollo humano, índices de avances en ciencia y tecnología, los más específicos que vienen de esta subparte de las Naciones Unidas, que es UNESCO, que es la que se encarga de educación, ciencia y cultura. También índices del Banco Mundial para ver cómo es el progreso en los países de cada año a año. Y buscan también índices de
que indiquen cuántas mujeres tienen educación en ese país comparada con varones, sobre todo mujeres de educación superior. Entonces utilizan varios índices y en base a eso Faculty for the Future elabora su propia lista de países y luego los pone en la página web. Ahora yo estaba pensando que hubiera sido mejor que pudiera hacer esta conversación en una semana tal vez, porque ahorita la convocatoria no está abierta, porque se abre el 9 de septiembre. Entonces yo fui a la página web, traté de ver la lista de países, pero todavía no está pública porque se abre el 9 de septiembre. Entonces yo ahorita no les podría decir y nadie les podría decir cuáles son los países que van a estar en la lista de Faculty for the Future para este año. No lo sé. Eh, como les decía yo en los 4 años que he estado ahí de Latinoamérica, he conocido otras becarias que son de Colombia, de Bolivia, de Guatemala, de El Salvador, de Brasil, de México también. Creo que Nicaragua, una persona. Venezuela tal vez también, sí, creo que sí. En estos 4 años que estoy, otra peruana no he conocido, por ejemplo. Yo hasta ahora soy la peruana más reciente, creo. Y eh, tampoco es que en estos 4 años yo no he estado siguiendo realmente qué países están cada año. Porque como yo ya postulé, el formato que yo relleno para volver a postular cada año no es el mismo que el original. Entonces no me paso viendo la lista de países. Eh, si es que a algún país le he puesto más atención, es obviamente a mi país, a Perú, porque he tenido algunas amigas conocidas peruanas que han tratado antes de postular a la beca. Y solamente sé que en el año 2018 hubo una amiga que quería postular y en el 2018 Perú no estaba en la lista de países. Entonces, no les puedo decir qué países van a estar o qué países no van a estar. Lo que les diría es que el 9 de septiembre, en cuanto se abra la convocatoria, se creen un perfil, ¿no? Se registren en Faculty for the Future, vean todos los formatos que hay que llenar, busquen la parte de países y vean si su país está o no en la lista. Porque actualmente nadie lo puede decir. Yo tampoco lo puedo decir. Pero 2016, cuando yo postulé como peruana, Perú sí estuvo en la lista. Y Faculty for the Future dice que de cada año a año, a veces un país entra a la lista un año y al año siguiente sale y al año siguiente vuelve a entrar. Entonces, pasan cosas así. No es que tengan una lista fija. Creo que sí podría decir tal vez un poco que eh, si se fijan ustedes en los índices que ellos listan en la página web, tal vez si su país realmente sí está muy bajo en estos índices de desarrollo humano, pues eso les daría más seguridad de que sí va a estar en la lista. Por ejemplo, Perú a veces está como mediados al nivel intermedio en los índices o está por encima del nivel intermedio y yo creo que a veces por eso lo sacan de la lista. Y bueno, también como estamos en medio de una pandemia, yo no sé cuánto pueden haber cambiado esos índices y puede haber hecho que muchas regiones, muchos países en Latinoamérica pues estén ahorita realmente haciendo mal en los índices, entonces tal vez muchos vaya a ser que entren a la lista, pero no lo sé qué tan actualizados están esos índices y que se puede realmente ver el efecto de la pandemia ahora en la economía, en la educación, en la salud y todo eso. Bueno, ese era el primer requisito. Ya, vamos al segundo. Dice que la persona esté postulando a un doctorado, que esté ya aceptada en el doctorado o que sea estudiante ya de doctorado o que la persona lo mismo para el postdoctorado. Entonces, para poder mandar tu aplicación a Faculty for the Future, si tú todavía no estás en el doctorado, al menos tienes que demostrar que ya postulaste al doctorado. Porque cuando uno manda su postulación, te van a dar alguna forma, puedes hacer una captura de pantalla, decir tu postulación ha sido sometida, bla, bla, bla. Entonces no necesitas tal vez necesitas esa prueba de que has postulado al programa. Ahora, si tú estás en el segundo, tercero, cuarto año del doctorado, puedes postular a la beca.
No importa en qué año estés del doctorado, la verdad. Tercer requisito. eh, Ahora, ¿en qué lugar estudias tu doctorado o haces tu postdoctorado? Es importante, tiene que ser universidades de alta categoría, digámoslo así. Faculty for the Future no maneja un ranking de universidades. Nunca lo he visto en su página web, nunca me han mencionado que tengan un ranking, pero van a ver caso específico. Ellos ven caso por caso de cada postulante, se fijan a qué universidad está yendo, en qué rama de la ciencia va a estudiar en esa universidad, y ellos se fijan qué tan buena es esa universidad en esa rama específica de la ciencia. Y me imagino que así le otorgarán un puntaje a las universidades. Tercer requisito, uh, que tengas un excelente récord académico. Y este requisito, obviamente no te piden como que tengas cierto número, cierto nivel de notas o algo así, pero vas a tener que poner tu registro de notas, vas a tener que escribir sobre cuál es tu historial como estudiante y cosas así. Entonces, si tú has sido una buena estudiante, pues confiadamente puedes hablar bien de esa parte de tu carrera. Y en tu récord académico, obviamente, pues tiene que ver que tienes buenas notas. El otro requisito, demostrar que quieres regresar a tu país de origen y que tienes un compromiso con apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país. Sí, yo creo que esto es clave para Faculty for the Future. Ellos no te hacen llenar un compromiso o no te hacen firmar un compromiso, lo cual quiere decir que si al terminar tus estudios no regresas a tu país, no te va a pasar nada, no te van a pedir que devuelvas el dinero. Pero cuando haces tu postulación, obviamente tiene que haber eh, una sincera explicación de que tú quisieras volver a tu país para, pues bueno, llevar todo lo que tú has aprendido en tus estudios y aportar al desarrollo de la ciencia, y precisamente estando tú en tu país de regreso, acortar realmente esa brecha de género entre varones y mujeres en la ciencia. Siguiente es que tienes que tener experiencia enseñando en tu país, y esa fue una de las preguntas. Pues sí, si has tenido un semestre como jefe de práctica o si has tenido algún puesto de trabajo como profesora, eso te va a ayudar, o eso es algo necesario en la postulación. Si tú nunca has tenido experiencia enseñando, ahí diríamos que ya no cumples uno de los requisitos. Entonces, al ver eso en tu postulación, al primer filtro te eliminan simplemente. Ya no entras a los siguientes filtros. Entonces, si no has enseñado nunca y quieres postular, de repente no vas a poder este año, pero el otro año si es que logras enseñar. Y lo último que tenía acá, demostrar que tienes capacidad de liderazgo y que has apoyado activamente a tu comunidad, sobre todo para motivar o inspirar a otras mujeres para dedicarse a la ciencia. Y sí, bueno, todo eso me imagino, bueno, creo que esto se puede reflejar en experiencias como extracurriculares que tú puedes haber tenido en tu carrera. Y si es que tú eres capaz de tener números de mujeres como estudiantes más jóvenes que tú, personas más jóvenes que tú, a las cuales tú has motivado de alguna manera en algún programa de voluntariado o no sé, en alguna charla que has dado, si tienes manera de encontrar ese número de chicas que tú has motivado, eso es súper bueno para tu postulación. Y bueno, esos serían los requisitos, y claramente dicen, si no cumples uno de estos, no postules porque en la primera ronda no vas a pasar de ahí. Y bueno, entonces, pues esto es clave que realmente cumplas todos estos requisitos. Y ahora ellos explican cómo hacen la selección. Son, digamos que cinco rondas de evaluación. La primera ronda es que cumplas todos los requisitos, y si es así, luego ellos, como son tantas postulantes, de todas maneras tienen que evaluar y van a eliminar algunas. Es que ahí van a ver los países, de qué país vienes, y obviamente depende de sus índices y la lista que ellos llegan a hacer. Obviamente van a haber países que van a tener seguramente prioridad antes que otros. Luego se fijan en la disciplina de la ciencia a la que tú postulas y cómo está esta
favorecería a tu país o no. Entonces ese es otro como vínculo entre tu disciplina en la ciencia y tu país y cómo tu investigación podría aportar a tu país para darte más o menos puntaje. Y también se fijan en tus planes futuros, sobre todo tu plan de regresar a tu país. Va a ser algo que te va a ayudar a pasar a la siguiente etapa. En la segunda ronda se van a fijar más a detalle en tu récord académico, la universidad a la que tú estás postulando. Ahí seguramente van a ver el ranking de tu universidad, qué tal se encuentra en tu línea de la ciencia. Van a ver tus referencias personales, quienes han escrito tus cartas, tu propuesta de investigación y cómo esta es buena para tu país, tu compromiso de ser profesora, y cuáles son tus experiencias inspirando a otras mujeres en ciencia. La siguiente ronda van a fijarse exclusivamente en tu investigación y la relevancia que tiene para tu país. Como visto, esa parte como que la ven en las tres rondas previas. Entonces el ensayo de investigación, del cual voy a comentar en un ratito, es súper importante lo que tú escribas ahí. La penúltima ronda es una entrevista por teléfono. En esa entrevista te hacen 10 preguntas que tienen que ver con todo lo que tú has puesto en tu postulación, con 10 temas diferentes que tú puedes haber escrito en tu postulación. Y la última es ya la decisión final, que me imagino entre todas las entrevistadas, si no tienen vacante para todas, pues va a tener que eliminar algunas. Bueno, voy a revisar algunas preguntas antes de seguir. Nos dice... Es difícil ser aceptada por las universidades. La beca Faculty for the Future cubre todos tus gastos. Por las universidades, pues siempre va... eso es algo que yo no lo puedo contestar porque depende mucho. Si tal vez me muestras tu currículum y yo sé quién tú eres, tal vez podría decir, pues sí, eres una candidata fuerte. Pero si no sé muy bien cuál es como tu currículum, pues es difícil decir si va a ser difícil que te acepten o no. No siempre depende mucho de cuán buena es tu postulación. Ahora, si la beca cubre todos tus gastos, pues va a depender de cuánto cuestan tus estudios en la universidad donde tú estás postulando. Como les digo, máximo ellos te dan $50,000. Si te cubre con los $50,000 todo, pues sí. Si es que no alcanza, vas a tener que buscar la manera de conseguir ese tal vez extra. Por ejemplo, en mi caso, $50,000 no cubre todos mis estudios, pero debido a que yo gané la beca y cubre la mayor parte de lo que cuestan mis estudios, mi universidad, mi departamento me dio una beca pequeña adicional para cubrir lo que faltaba. Entonces, realmente yo tengo dos becas, Faculty for the Future y la beca que me da y la beca que me da la división de estudiantes de posgrado de mi universidad. Y con esas dos cubro el total. Entonces, si es que cubre todo, va a depender de cuánto cuestan los estudios en la universidad donde tú estás yendo. La beca, entiendo, es un año inicialmente, es complicado que te la renueven. Sí, la beca es solamente por un año, pero siempre tú puedes volver a postular para renovarla. Y si es complicado, yo creo que igual depende de la postulación que tú prepares para la renovación. Porque vas a tener que hablar de cuáles fueron tus metas cuando tú escribiste tu primera postulación y cuáles en sí son las metas del programa que hay en el que tú estás, y diciendo cuánto de esas metas tú has logrado en un año, pues es más fácil que te la renueven, ¿no? Si tu progreso está siendo bueno, positivo, pues te la renuevan. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que mi progreso ha sido como lento. Algunas personas que me ven deben saber que yo tengo un problema de salud, entonces soy una académica con una discapacidad y eso ha hecho que mi progreso vaya lento. Y yo muchas veces pensé que por eso no me iban a renovar la beca, pero también creo que mis planes de volver a Perú siempre los he mantenido muy fuertes, siempre he mantenido haciendo mis voluntariados y trabajando con estudiantes más jóvenes.
De todas maneras, progresando en el programa, obviamente, cumpliendo todos mis cursos. Y mi asesora siempre me ha apoyado para escribir una buena como recomendación sobre mi progreso. Entonces, mira, a mí 4 años me han renovado la beca. Así que creo que si mientras tú llevas un buen progreso y puedes explicar, en mi caso, que por qué vas más lento, eres capaz de explicarlo bien o tienes una razón suficientemente pues buena que diga por qué tal vez estás yendo más lento, entonces no debería haber problema en que te la renueven. Al menos por 4 años diría que, al menos digamos 3 años, debería ser sencilla la renovación si tú estás haciendo bien en el programa. Con respecto a las mejores universidades, ¿en qué ranking se basan y cuáles serían esas universidades? Top 100, por ejemplo. Muchas gracias, saludos. Pues ellos, Faculty for the Future, yo nunca he escuchado que hablen de un ranking específico. Entonces no sé en qué ranking se basan. Lo único que ellos dicen es que se basan en rankings por disciplina. O sea, no se basan en rankings generales, sino por disciplina. Ven si la universidad a la que tú estás postulando está buena o no tan buena entre las que se dedican a esa línea de la ciencia. ¿De qué trata mi proyecto? Sería demasiado difícil ocupar tiempo para eso. Ya vamos a cumplir 1 hora. Entonces, pueden revisar mi página web. Ahí pueden ver un poco más de mi proyecto o mi perfil de ResearchGate tal vez. La beca te obliga a volver a tu país de origen. ¿Y qué se hace si no te la renuevan? Si no te la renuevan, tendrías que dejar el doctorado. Eso es una buena pregunta. Pues la beca no te obliga a volver a tu país, como dije, no firmas un compromiso en el que dices que si no vuelves algo te va a pasar o te van a pedir el dinero, la verdad que no. Eh, pero yo creo que la mayoría que estamos ahí, pues realmente sí queremos volver a nuestros países. Pero bueno, las situaciones a veces son complicadas o uno no encuentra trabajo. Pero si llegaras a tener que quedarte en el país donde estudiaste o te vas a otro lado, nada te va a pasar. ¿Qué se hace si no te la renuevan? Si esa es una situación que puede ser complicada, sobre todo si realmente cuando no te la renuevan no tienes manera de conseguir dinero de otra fuente, pues estarías en problemas porque es como que, ¿cómo pagas los estudios entonces? Por eso siempre hay que pensar a largo plazo con respecto al financiamiento, ¿no? Yo cada año que postulaba a Faculty for the Future trataba de postular a otras becas también. Incluso sí recibí una beca en el segundo año adicional y postulé a otras más, pero no recibí. Pero entonces, tienes que estar postulando a otras fuentes, sobre todo si sabes que la universidad no te daría una plaza de assistant, ¿cómo es? De teaching assistant, de jefe de práctica. Si la universidad no hay manera que te la dé, estás en problemas, porque si te quedas sin Faculty for the Future y no hay otra fuente, no has buscado otra beca, no has ganado otra beca, la verdad que no sé cómo contestar qué pasaría. Creo que entraría mucho a tallar tu asesor, el Principal Investigator, para que te ayude a conseguir financiamiento de la misma universidad, para que realmente pelee porque te den una plaza de jefe de práctica, ¿no? Porque el asesor va a decir, no, si mi estudiante este año que no tiene dinero no le dan una plaza de jefe de práctica, pues, ¿qué hago? ¿Se va a tener que ir? No puede ser eso. Entonces entra mucho a tallar el PI para que avale por ti en tu universidad, en tu departamento y de alguna manera te puedan dar financiamiento. Sí. También hay a veces esa pensión que decía de no residente, a veces esa te la cobran solamente el primero y segundo año. Entonces, tal vez si al tercer año te quedas sin Faculty for the Future, va a costar menos ya tus estudios porque no te la están cobrando. Depende mucho de cómo funcionan las cosas en la universidad. Para ser elegida, ¿qué es lo que crees que pesa más? Artículos publicados. Ah, es que sí, es difícil decir qué es lo que pesa más, porque yo nunca estaba en el comité de evaluación, pero creo que ellos ven el todo, ¿no? Pues, como les dije, son como 6 requisitos de elegibilidad y ellos se van a fijar en cada uno de los requisitos. Y es tan competitivo que
si hay una postulante que en un requisito seguramente hace mejor que otra, pues eso va a hacer que tu perfil quede ya más abajo. Entonces, yo creo que todos esos criterios que he mencionado son importantes. Tienes que llenar, tienes que cumplir todos ellos, y a lo mejor que puedas cumplir, pues va a ser más favorable para tu perfil. ¿Qué dice Yesenia? Soy colombiana, estoy haciendo un doctorado en Colombia, ¿puedo presentarme a la beca o es estrictamente para quienes estudian en el extranjero? No, si tú eres de ese país y estás estudiando en tu mismo país, no puedes postular a Faculty for the Future. Tienes que estar yendo a una universidad, sobre todo si tu país es el país en desarrollo. No van a financiar tus estudios en el país de desarrollo. Tienen que financiarte los estudios en un país donde la ciencia ya va por más avanzada. Entonces, o si tú eres colombiana y te vas a Perú, y Perú no está, y Perú también está en la lista de países en desarrollo, entonces tampoco te van a financiar. Tienes que asegurarte que tú vienes de un país en desarrollo y que estás yendo a estudiar en un país desarrollado, digámoslo así. No me gusta usar esa terminología, pero bueno, así se usa usualmente. Ah, dice, si tu GPA es de 3 en el doctorado, ¿tú crees que es bajo para aplicar? ¿Y qué clases de experiencias? ¿Qué clases de experiencias? GPA de 3. GPA es como se ve la calificación en los Estados Unidos, me parece. No sé si en otras partes también ven como GPA. Es como que Grade Ponderate Average, algo así, como que tu promedio ponderado de clases, de los cursos. Creo que es base hasta 4. 3, yo creo que 3 estaría bien, diría yo. Creo que sí muestra un buen récord académico. Obviamente si alguien tiene más que tú, pues ahí te va a bajar el puntaje. Por ejemplo, mentorías cuentan. Me imagino que te refieres, no sé muy bien, ya, para como experiencias de enseñar, mentorías, que tú eres mentor, creo que no cuentan en lo que es enseñanza, porque ser un mentor, tú no das una clase cuando eres un mentor, entonces eso no cuenta como teaching experience, como experiencia enseñando, no lo creo. Ser mentor cuenta como experiencias de apoyo a tu comunidad, ¿no? Como inspirando a otras mujeres o guiando a otras mujeres en la carrera en ciencia. Ese sería el último requisito, ¿no? Liderazgo y apoyo a tu comunidad. Mentorías contaría en eso. ¿Hay alguna área de la ciencia que la beca Faculty for the Future no cubre o cubre menos? Sí, definitivamente hay áreas en las que dan menos relevancia, y eso también lo puedes leer en su página web. Pues sí. Share to IGTV. Se paró el de Instagram. Bueno, a ver qué más. Sí, lo de las áreas de ciencia hay que revisarlo en la página web. Hay otra pregunta de Daniela. Dice si Faculty for the Future contempla la postulación de mujeres con carga familiar o qué otras opciones me recomiendas. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues sí, definitivamente sí. Hay muchas mujeres del círculo que son mamás, y la beca te da como un estipendio adicional por cada hijo que tú tienes. Entonces, sí te da algo adicional por cada uno de tus dependientes, que sean tus hijos, ¿no? Que si es tu esposo no, o tu pareja no, pero si son tus hijos sí te da dinero extra por cada niño. No sé si tendrá un número de niños. Yo he escuchado chicas que tienen 2 hasta 3 niños y se vienen a otro país con toda su familia, y pues sí les dan la subvención para cada niño. Entonces, no sé si hay un número de hijos, pero sí definitivamente apoyan a las mujeres que son madres. Sí. Ya, hola Romy, saludos. Ah, ya pasamos la hora. Quedarían en teoría 12 minutos más. La última parte que quería hablar era un poco lo que hay que llenar para postular a Faculty for the Future. Son como 4 o 5 partes tal vez.
La primera parte es información de tus datos generales. Obviamente vas a tener también que poner todo tu currículum ahí escrito en celda por celda del formato. Luego te hacen una primera pregunta sobre tu experiencia enseñando. Esa es una respuesta un poco larga, pero no es un ensayo en sí. Luego te hacen una pregunta sobre tu propuesta de investigación, que no es el ensayo en sí, es una respuesta corta sobre tu propuesta de investigación. Y la otra te hacen una pregunta sobre cómo tú estás inspirando a otras mujeres en la ciencia, que también es una respuesta un poco larga, pero no es un ensayo. No entiendo muy bien por qué hacen eso, porque luego tú vas a responder esas tres mismas cosas después en tus ensayos. Pero creo que en la primera parte es como un resumen general tal vez de tu perfil y por eso te incluyen estas celdas que tú respondes estas cosas, que tienes que ser una respuesta un poco corta. Luego, la segunda parte, te preguntan sobre la universidad donde tú estás postulando. Y ahí me imagino que es para evaluar en sí la calidad de esta universidad y evaluar cuánto tú sabes de la universidad, del departamento donde tú vas a postular, del profesor con quien tú vas a trabajar. Entonces te hacen preguntas sobre todas esas cosas. Incluso hasta te preguntan cómo escuchaste esa universidad, cómo conoces el departamento, qué es lo que tú sabes del profesor. Sí, te preguntan cosas a veces muy específicas, entonces es bueno que tú realmente sepas de universidad y por qué quieres estudiar ahí. Y en esta parte te preguntan también de la universidad de donde tú vienes de tu país. Eh, y te van a pedir cuál sería tu plan de volver a tu país y cómo harías para encontrar un trabajo en tu país. Entonces yo creo que ahí siempre entra un poco, tal vez, al menos a mí, mi idea era, si vuelvo en mi país, tal vez lo mejor sería trabajar en la universidad de donde yo salí. Entonces creo que por eso ahí puedes utilizar un poco eso como estrategia, decir que vas a volver a tu universidad, porque bueno, conoces ahí profesores o conoces cómo es el sistema. Y ahí esa es una pregunta que vas a llenar que es un poco más larga. Ahí sí te ponen límite de palabras, 350 palabras, sobre tu plan de reintegración a tu país. Y la última parte de esto es que haces el presupuesto. Tú tienes que llenar cuánto dinero se usa y para qué cosas se usa. Como que es todo un cuadro que llenas. Y para eso tienes que saber cuál es el costo de vida donde tú vas a estar, cuánto cuesta la universidad, seguro de vida, todas esas cosas. La siguiente parte es el personal statement. Y ese es un ensayo de entre 500 y 750 palabras. Pero este personal statement, aparte de hablar pues de ti misma, de tus intereses en investigación, te hacen preguntas específicas sobre cuál es la situación de ciencia en tu país, cómo es el radio entre mujeres y varones que se dedican en ciencia en tu país. Eh, entonces tú tienes que saber esas cosas de tu país, tienes que haber buscado información, páginas web, no sé, los ministerios de ciencia o los institutos que se dedican a ciencia, que tengan ese tipo de estadísticas, vas a tener que averiguarlo para poder escribir cuál es la situación de las mujeres en ciencia en tu país. Si tienes que ir más a fondo, creo que es importante que averigües de tu línea de investigación en sí. Este, pues sí, eso es lo que yo hice. Yo traté de averiguar mucho de ecología, no encontré específicamente, pero de ciencias, como ciencias de la vida, algo así. Eso encontré y en eso yo me basé. La siguiente parte es el otro ensayo de investigación y como enseñanza. Es un ensayo combinado entre estoy sin voz, Research and Teaching. Entonces ahí tienes que hablar de tu propuesta de investigación y tienes que hablar de cómo eso tú luego lo vas a llevar, no sé, a las aulas o algo así, que es lo que va a servir para que tú te formes también como profesora y cuál es tu plan a futuro de ser un profesor luego en tu país. Entonces, esos son los dos ensayos que te piden, el Personal Statement y el Research and Teaching Statement, que los dos son de entre 500 y 750. Si tú no estás postulando para el doctorado y estás postulando para el postdoctorado, es el mismo tipo de ensayo, pero en Research and Teaching las preguntas te las cambian un poco porque como postdoctorado, pues creo que más enfocado a research me parece. Y la última parte son las referencias, que simplemente referencias y tu registro de notas.
Y sí, eso es todo lo que tú tienes que llenar. A ver si me preguntan algo más. ¿El plan de volver al país tiene algún número de años? ¿Es como el compromiso de retorno de la beca Presidente de la República? No. Como les digo, no hay ningún compromiso oficial. Tú no vas a firmar ningún papel que te diga si no regresas, algo te va a pasar o nos devuelves el dinero o tienes que volver por 5 años o por X número de años. No hay nada. Eh, yo creo que no es que te van a perseguir y te van a ver si estás cumpliendo con eso o no. Nunca he escuchado una historia así de alguna becaria que esté en problemas porque no se pudo volver inmediatamente. Creo que sí he escuchado muchas que terminan el doctorado y se quedan para un postdoctorado todavía por fuera de sus países y no pasa nada. Incluso algunas postulan al postdoctorado por Faculty for the Future y no pasa nada. Entonces, creo que son bastante comprensibles en que al final una sí tiene la intención de volver al país, pero si te presenta una oportunidad de trabajo, pues eh, sobre todo si has terminado el doctorado, lo vas a tomar para poder trabajar y no estar desempleado. Si ganas la beca para el doctorado, puedes aplicar para el postdoc. Yo creo que sí, yo sí he escuchado mujeres que han hecho eso. Yo creo que sí pueden. Pues sí, seguimos con preguntas. Yo ya terminé toda la lista que les iba a contar. Pues sí, hay un detalle tal vez que me falta. ¿Qué dice? Cuenta haber sido asistente de práctica. Sí, eso cuenta como experiencia enseñando. Debes de certificarlo con el sílabus, por ejemplo. No, la verdad que no. No tienes que certificarlo. Ninguna experiencia de trabajo nos piden certificación. Solamente tus grados y títulos que tengas, eso sí tiene que ser oficial. Y tu registro de notas también oficial. Creo que la última parte que quería mencionar es que... Me voy a tomar agua. Que puede ser un poco extraño. De hecho, para mí fue bastante extraño y estuve bastante nerviosa por varios días. Es que si tú estás postulando recién al doctorado y tú vas a escribir sobre la universidad donde tú estás postulando, eh, te piden, ese es un detalle que no he mencionado, te piden una carta de recomendación que venga de un profesor de esa universidad a la que tú estás postulando. Y la otra carta de recomendación te la piden de un profesor de donde tú estás viniendo. O sea, en mi caso fue de mi universidad en Perú una carta y de la universidad donde yo postulaba otra carta. Entonces, para mí era raro porque si yo no era estudiante de ninguna de esas universidades, no potenciales casas para mí, no sabía a quién pedirle la carta. Entonces, como les dije, yo postulé a 4 universidades y de esos 4 lugares, yo elegí el profesor que me había parecido como más amigable, más accesible. Y de hecho, esa persona fue mi asesora del doctorado ahora. Entonces yo me acuerdo, le envié un correo y le dije que estaba postulando esta beca y que me pedían una carta de la universidad donde yo postulaba. Entonces le mandé mi ensayo de investigación y le dije que si, y le mandé mi currículum y le dije si ella escribiría una carta para mí. Y de hecho le dije, sé que es raro porque no me conoces, no he sido tu estudiante todavía, entonces me parece raro que la beca pida algo así, pero yo le mandé la página de la beca, le dije, eso es lo que están pidiendo, no sé si usted quiere escribirme una carta o no. Y ella fue súper buena gente, me arregló bastante mi ensayo, me mandó correcciones a mi ensayo y me dijo que sí me iba a escribir la carta. Entonces de esa manera yo tuve la carta de la universidad donde postulaba, que tal vez podía haber sido cualquiera de las otras, pero porque yo, como les digo, me gustó más esta persona, le pedí la carta y fue lo suficientemente buena gente que me escribió la carta, o tal vez vio también que sí era una buena postulante, entonces desde ahí decidió que me apoyaba y por eso me escribió la carta. Pero tendrían, si están en esa situación que es el primer año, que todavía ni siquiera son realmente estudiantes, tendrían que ver la manera de explicarlo bien, por qué necesitan la carta y lograr que el profesor o profesora les escriba esa carta. Que tal vez algunos no van a querer porque, como digo, no te conocen. Entonces no sé cómo funcionaría. O sea, no sé si funcionaría para todos los casos, pero en mi caso funcionó bien.
y mi asesora, que ahora llegó a ser mi asesora, me escribió esa carta. Y fue súper buena gente. Ah, pues sí, creo que justo 1 hora y 15 minutos van a ser, y es el tiempo que había destinado para conversar sobre todo esto. Y nada, espero que les haya servido. No se olviden el 9 de septiembre entrar a ver el listado de países. La verdad que espero mucho, con muchas ansias. Yo creo que me voy a quedar una cuenta, voy a entrar a mirar también, solo por chismosa, este, para ver qué países están. Espero que esté la mayoría de países latinoamericanos y pues bueno, que muchas puedan postular y también que muchas puedan coger una beca. Sería súper chévere. Si yo me quedo por siempre en el grupo de WhatsApp que tenemos con las becarias, pues ahí las podré saludar el otro año o cosas así por ese grupo. Pero bueno, ya me despido. Muchas gracias a ustedes. Hay una última pregunta de Romina. Dice, cuando postulas a la beca, ¿tienes que mandar esos documentos de uno solo, profesor de programa universidad, o si son varios programas que me interesan, pueden ser varios? Ah, te dan, máximo puedes poner 2 programas, sí. Y la carta, pues máximo puedes mandar 3 cartas. Como digo, una tiene que ser de tu universidad, de tu país de origen, una del donde estás yendo. Y tal vez si tú estás postulando a 2 programas o estás poniendo 2 programas, que es lo máximo que te dejan, la tercera carta podría venir de ese otro profesor, probablemente. Creo que sería lo mejor hacer así. Así tienes una carta de cada uno de esos programas. Y entonces, luego si ganas la beca, pues puedes ir a cualquiera de esos 2. Pero más de 2 no vas a poder poner. Tienes que poner solo 2. Sí. Sí, Romy, ya. Buena pregunta. Gracias a todas las que me siguieron hasta ahorita. Y bueno, igual pueden seguir dejando preguntas en este evento. Creo que nunca se borra el evento, así que el video también creo que se va a quedar ahí. Y si puede servir para el futuro también, sería bueno para eso. Ok, ya me voy. Adiós. Muchas gracias por verme acá. Chao. No tengo voz.